Después de 3 primeros episodios interesantes, ahora tenemos el episodio perdido de la primera temporada, la continuación de la historia de la Capitana Carter y la introducción de un nuevo personaje al UCM. Acompáñame a repasar completamente la segunda parte de What If, temporada 2. Episodio 4. ¿Qué pasaría si Iron Man se estrellara contra el Gran Maestro? Este episodio, también llamado el episodio perdido de la primera temporada, fue interesante y la verdad es que tuvo muy buenas cosas, muchas de ellas bastante interesantes, pero que tiene cierto problema con respecto al cómo establece a los personajes de cara a lo que ocurrió después de esta historia. El capítulo empieza con una recapitulación de lo que ocurrió justamente en la temporada pasada, cuando los Guardianes del Multiverso se unieron para proteger el destino de las realidades. Pero Uatu nos dice que aún no conocemos la historia de Gamora. De ser la hija de un titán loco a la campeona de una guerra multiversal, su camino para convertirse en la heroína de su historia inició en la de alguien más. Aquí nos explican que en este universo, Tony hizo literalmente un sacrificio salvando a la tierra de los Chitauri, ya que en esta realidad él no logró regresar a casa, sino que al contrario, terminó perdido en el espacio rebotando entre las estrellas hasta finalmente chocar en Sakaar, el planeta que vemos en la cinta de Thor Ragnarok y en donde se desarrolla también la historia de World War Hulk en los cómics. Aquí se encuentra con el Gran Maestro, hermano del coleccionista y gobernante tirano del planeta, quien disfruta manipular a las formas de vida inferiores en la contienda de campeones, el torneo en el que lucharon Thor y Hulk en Ragnarok. En este episodio el personaje tiene la voz del actor Jeff Goldblum, el cual actúa demasiado gay con Iron Man. Tony, creyendo que está muerto, pregunta en dónde está y descubre que se perdió en el espacio. Aquí también apreciamos a la guardaespaldas del Gran Maestro llamada Topaz, la cual fue interpretada por la actriz Rachel House, quien regresa en este episodio para darle voz al personaje. En la cinta de Thor Ragnarok era una guerrera que terminó muriendo en la revuelta que Thor y su equipo generaron en el planeta y también aparece en los cómics. El Gran Maestro se da cuenta de que Tony es en realidad el héroe que destruyó a los Chitauri, quien derrotó a Thanos, y esto lo sabe ya que llevan días hablando sobre eso, lo que se debe a que en Sakaar el tiempo pasa de manera diferente, pues Tony tardó unos segundos en llegar desde la Tierra hasta allí y en ese momento ya habían pasado días desde ese suceso, que fue lo mismo que pasó cuando Thor y Loki llegaron a ese lugar, pues cuando Loki salió del Bifrost unos segundos antes de que su hermano lo hiciera, resultó que aterrizó en Sakaar un par de semanas antes de lo que lo había hecho Thor, quien, como dije, se tardó tan solo unos segundos en salir del Bifrost. Tony se da cuenta de que ganaron y ve a Pepper, quien se ha convertido en la ausencia de Tony en la directora interina de Stark Industries. El Gran Maestro le pide a Tony que haga su típico ataque con el guante del traje, pero este lo llama Mago de Oz y le dice que debe regresar a su casa, por lo que al ser medio amenazado con el bastón fundidor de Topaz, debe quedarse a la celebración de cumpleaños del Gran Maestro, la cual consiste en el Grand Prix de Sakaar, una carrera en la que participa Valkyria y la cual dio muchas vibras de estar viendo una de esas series animadas de Hot Wheels que daban en Cartoon Network. El Gran Maestro le dice que en la Tierra esto sería una carrera de cuadrillas, y Tony le dice que sería algo así como una NASCAR intergaláctica. En la carrera vemos que muchas máquinas son destruidas junto con sus conductores, y Valkyria logra salvarse de morir, pero termina perdiendo la carrera. Tony pregunta que si no cree que es algo salvaje y que dónde están los bomberos y los médicos, pero en este planeta arrojan latas y chinchillas a los perdedores, aparte de liberar una especie de criatura con forma de elefante y jabalí gigante al que llaman el campeón, el cual destruye varios autos. Aquí también podemos apreciar a Korg, recordando que tanto él como Valkyria llevaban mucho tiempo en ese lugar, y recordando que esta historia se sitúa en el 2012, pues con más razón vemos a los personajes. Tony se coloca la mitad de su armadura, la cual no está funcionando bien, y habla con Korg llamándolo Monte Rushmore, que en la vida real es la montaña en la que están talladas las 4 cabezas de los presidentes de Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, un monumento ubicado en el estado de Dakota del Sur, cerca de la ciudad de Keystone. La armadura de Tony sigue sin funcionar y este no logra herir al monstruo, sin embargo este es destruido y del humo emerge Gamora, quien ataca a Tony. Sin embargo, estos son detenidos por el Gran Maestro y llevados a un cuarto para que hagan. En este lugar, Tony se quita el chip que lo electrocutó gracias al reactor Arc y le pregunta que quién es y que por qué quiere asesinarlo. Ella contesta que es la hija de Thanos, el titán loco cuyo fin es brindarle equilibrio al universo. Tony logra abrir la puerta de la habitación y dice que se irá ya que no piensa quedarse a la versión alienígena de los Juegos del Hambre, pero deja a Gamora encerrada. Luego le pregunta a Korg sobre el Gran Maestro y este responde que gasta el dinero de los ciudadanos en juegos de muerte, ya que él disfruta manipular a seres inferiores a él hasta la muerte.
Korg derrota a los soldados que obstaculizan su escape y Gamora también llega para detenerlos. Sin embargo, abre un hueco en el edificio y Tony logra inmovilizarla. Al activar las armas, aparece un holograma del Gran Maestro informando a los ciudadanos que deben rastrear a Tony. Gamora, por su parte, le dice que Thanos obtendrá su venganza. Stark la cuestiona sobre qué tiene su papá en su contra y ella responde que él destruyó a su Chitauri. Tony deduce que fue Thanos el causante de esto y cuando Gamora le dice que su victoria será corta, este responde que eso no fue una victoria, más aún cuando mucha gente murió y su mundo era invadido por un demente, por lo que declara que ya no habrá una próxima vez. Esto mientras escucha el mensaje del Gran Maestro, quien dice que Tony no era el héroe que esperaban, sino que es un hombre muy malo. Este se propone a salvar el planeta del control de este tirano y le dice a Gamora que después irá por su papá. Gamora es detenida por Topaz, mientras Korg le pregunta a Tony que se arriesgará todo por un montón de extraños en un planeta alienígena basura, y este responde que sí, y dice su famoso "Yo soy Iron Man". Con esto recalca que primero encontrará un conductor, por lo que va en búsqueda de Valkyria. Al principio la cuestiona sobre el por qué entró en la carrera, y luego le dice que ama la experiencia de sentirse viva, aunque sea por ese momento, lo que la hace olvidar el error que la hace perseguir el demonio en la botella, algo que de hecho es verdad, pues sabemos que cuando Valkyria fue derrotada por Hela en la masacre de las Valkyrias, donde lo perdió todo, incluyendo a la persona que amaba, siendo la única sobreviviente, se exilió en Sakaar sin ningún propósito fijo, más que servir al Gran Maestro, y aparte de eso se la pasaba borracha. Tony le revela que en realidad lo que quiere es derrocar al Gran Maestro, y ella se burla creyendo que no es posible. Stark le responde que vencerán al Gran Maestro en su propio juego, y Valkyria acepta, y después de todo el alcohol que ha tomado, Tony no pudo con el trago del ron del demonio. Por su parte, Gamora logra salir de su prisión y menciona que al derretir a los soldados apestaba a raíz de Yarrow quemada, el cual era un fruto comestible que Thanos les dio una vez a Nebula y a ella, posterior a casi hacerlas matar entre ellas, y que también escuchamos en la segunda cinta de Los Guardianes. Tony crea una armadura con la tecnología sakariana y habla con Valkyria sobre que la hija de Thanos lo está persiguiendo, y a pesar de que ella le diga que debería escapar, este menciona una regla de campamento: siempre deja un lugar mejor que como lo encontraste. Mientras tanto, Gamora amenaza al Gran Maestro y Topaz, quienes la admiran por ser la hija de Thanos y una asesina impresionante. Esta menciona que quiere a Tony y el Gran Maestro le dice que no sabe dónde está. Con esto, Tony logró hackear el holograma del Gran Maestro y le propone que en lugar de destruir todo, ellos dos compitan en una carrera. Si Tony gana, se quedará con el planeta. Si pierde, el Gran Maestro se quedará con la armadura que tiene, y a pesar de que Topaz y Gamora le digan que no, este acepta. Además, somete a la hija de Thanos y la obliga a competir contra ellos. Todos están listos y la carrera inicia. Muchas máquinas se destruyen y apreciamos que el Gran Maestro tiene el control de la pista. Tony intenta hablar con Gamora llamándola Mike Wazowski, un apodo que también le había dicho Hulk en Endgame. Este no le da un sermón sobre su padre, ya que el suyo no era precisamente el mejor ejemplo, pero trata de que ella se cuestione quién es en realidad, ya que solo habla sobre su papá. Durante la carrera, Topaz derrite la cuadrilla de Tony y este se quita su armadura creando un auto con sus partes, algo que es muy extraño pero épico a la vez. Podría decirse que es Tony Stark modo Transformers. Nuevamente trata de convencer a Gamora diciéndole que él vivió a la sombra de su padre durante mucho tiempo, enterándose de las cosas que hizo, de las cuales no se siente orgulloso, pero él no es su padre, razón por la cual decidió ser mejor y convertirse en Iron Man, y trata de decirle a Gamora que ella tampoco es su padre. El Gran Maestro libera dos criaturas iguales a su campeón para atacar a Tony, mientras este le dice a Gamora que solo ella decide quién quiere ser, o sea, aparte de Hot Wheels, salieron con Barbie en este episodio. Tony le dice que ni su pasado ni su padre, solo ella decidirá quién es, por lo que reflexionando decide salir justamente de la sombra de su padre y ayuda a Stark diciéndole que su nombre es Gamora. Tony logra alcanzar al Gran Maestro y ambos compiten por el primer puesto. Sin embargo, Tony debe activar su reactor ARC para cargar de más energía a su vehículo y así darle más velocidad y vencer al Gran Maestro. Tony le gana y se coloca de nuevo su armadura, diciéndole que le ganó justamente. Sin embargo, el tirano llama a Topaz y esta se dirige con su bastón hacia Tony, pero es interceptada por Valkyria, lo que ocasiona que el bastón salga volando y termine derritiendo al Gran Maestro. La gente de Sakaar elige a Valkyria como su nueva reina y esta le propone a Korg ser su consejero real. Tony por su parte dice que debe irse a casa y una vez que está en la nave cerca de que su odisea termine, Gamora aparece diciéndole que no puede volver con su padre sin él. Gamora lo lleva frente a Thanos, quien en este episodio de nuevo tiene la voz del actor Josh Brolin, y quien porta la armadura que usó en Endgame, recordando que el Thanos de esa época la usaba siempre, pues después con el uso de gemas no la necesitaba. Este esperaba algo más de aquel al que llamaban Iron Man. Esto debido a que Thanos supo de Tony desde el 2012 y lo reveló en su pelea en Titán. Tony le dice que deben hacerlo y Gamora se lanza sobre su padre derritiéndolo con el bastón de Topaz. El vigilante nos dice que no son los golpes sino las personas lo que cambian el resultado de una batalla, su conexión, el amor, la amistad.
el sentir que alguien te apoya en una pelea, una metáfora que se aplica incluso en la batalla final de Endgame, cuando el Cap, después de sufrir ante Thanos, se levantó con todas sus fuerzas después de que todos llegaran a apoyarse. Finalmente el capítulo cierra con Gamora acabando con su padre y forjándose su propio destino. Así acaba este episodio de What If, un episodio que dentro de su gran mayoría está muy bien realizado, pues es interesante el cómo conectan los conceptos entre película y película, ya que si bien el destino de Tony al no regresar a la Tierra pudo ser otro, al final la historia es muy bien plasmada en lo que presenta. Tal vez el problema es que posterior a lo que sabemos que pasó con los Guardianes del Multiverso, parece poco lógico que la elegida hubiera sido Gamora y no Tony, pues en realidad el episodio es su historia, y puede ser que a través de ese mensaje de que ella trate de hacerse su propio camino logren justificar el por qué Uatu la escogió. Sin embargo, me pareció que es un poco débil la razón del por qué es ella quien está con los Guardianes del Multiverso. Pero más allá de eso, y sabiendo que no tendrá mayor repercusión el capítulo, fue bastante entretenido, y al final descubrimos qué pasó cuando Iron Man se chocó contra el Gran Maestro. Episodio 5. ¿Qué pasaría si la Capitana Carter luchara contra el Hydra Stomper? Este episodio realmente me ha sorprendido mucho, ya que a pesar de que parecía ser una simple continuación a la historia de Capitana Carter, realmente es que ha unificado historias y conceptos en el UCM, adaptándolos de manera muy correcta a la historia que se plantea, y que yo como fan de las historias del Cap en Marvel Studios me ha gustado mucho. El episodio inicia un par de años atrás, a donde nos habían dejado en la postcréditos de la temporada pasada, específicamente en el 2012, enseñándonos que igualmente en este universo los Vengadores se unieron y también debieron librar la batalla de Nueva York contra los Chitauri. Principalmente vemos a Black Widow y a la Capitana Carter, quienes demuestran sus habilidades diciendo en dónde las aprendieron. Nat responde que ella aprendió el movimiento en Moscú, lo que más adelante tendrá repercusión. Aquí conocemos al equipo completo, el cual está conformado por Iron Man, Hawkeye, Avispa y Thor. El gran ausente, además del evidente cambio entre el Cap y Peggy, es Hulk, quien en esta ocasión es reemplazado por Wasp, que no sabemos si se trata de Janet o de Hope, pero por la época podríamos pensar que es Hope quien heredó el traje de su madre. La capitana les ordena igual que el Cap lo hacía, y junto a Widow van hasta la Torre Stark para enfrentarse a Loki. Luego de esto, observamos al vigilante reparando el prisma de universos en el que él observa contándonos las historias de los personajes, pues recordemos que cuando Infinity Ultron lo descubrió, este rompió ese prisma y muchas otras fronteras de esa misma aleación multiversal hacia otros universos. Este dice que no hace secuelas, ya que cuál es el punto de regresar a una historia cuando hay una infinidad de muchas más por contar, pero que claro que no todas son el hogar de la Capitana Peggy Carter. Este recapitula su historia y menciona que solo a ella y a los Guardianes del Multiverso puede llamarlos amigos, y una vez que terminaron y salvaron la existencia, este los devolvió a sus mundos en el momento exacto en que los había elegido, pero Peggy pensó que su historia había terminado, cuando apenas estaba comenzando. Aquí la vemos recogiendo a Nat en un parque, ya que ella estaba corriendo, esto recreando la escena de Winter Soldier en la que es Romanoff quien llega a recoger a Steve, el cual recién había conocido a Sam Wilson. En esta historia nos sitúan tal cual en la escena postcréditos de la anterior temporada, en la que nos situamos en los acontecimientos de la segunda cinta del Cap en 2014, solo que ahora Peggy ocupa su lugar en la misión del Lemurian Star, en el que se encuentra el Hydra Stomper, y Widow le menciona que hay una persona dentro, por lo que Peggy cree que se trata de Steve. La máquina despierta y las ataca. Romanoff le dice que no es él, sino Robocop, y Peggy le pregunta qué es eso. Esto también es una similitud con el Capitán América, pues este en su segunda película nos enseña que tiene una libreta en la que anota todas las recomendaciones que la gente le da para actualizarse de los 70 años que duró enterrado en el hielo. Y justamente a Peggy le ocurre lo mismo. Ambas escapan del asedio de la armadura y Peggy le lanza el escudo al casco, revelando que en efecto quien está en el traje es su antiguo compañero y amor eterno, Steve Rogers. Sin embargo, parece que este no se inmuta al verla. El Hydra Stomper libera un ataque que termina destruyendo el barco, mientras Widow y Carter escapan. Esta le reclama a Fury por haberle dicho que Rogers había muerto en una misión en Argentina en 1953, ya que supuestamente esto es lo que había ocurrido. Por cierto que Samuel L. Jackson regresa para darle voz al personaje. Nick le explica que después de la guerra, Steve y Bucky formaron un dúo para acabar con todas las bases de Hydra, pero que en la última misión Steve murió. Sin embargo, existieron rumores de que el Hydra Stomper sobrevivió desde los 60s, siendo responsable de muchos actos terroristas que acabaron con la vida de muchos agentes de S.H.I.E.L.D. Peggy se niega a creer que esto sea así, pero Widow le dice que sería capaz si la habitación roja lo estuviera controlando. Por ahora solo les voy a recordar que este es el lugar en el que Nat se formó como una asesina desde niña.
Nick aclara que los rumores dicen que este lugar encontró y ocultó a Rogers, y ahora tienen una pista de su siguiente misión. Sin embargo, Fury le dice a Peggy que tal vez no sea bueno que participe esta vez, ya que aunque solo una parte de los rumores fuera cierta, eso convertiría al Hydra Stomper en el asesino más peligroso del mundo, y Nat complementa diciendo que el Steve que amó en el pasado murió en el 53. Posteriormente pasamos con el secretario de Estado, que en este universo no es Alexander Pierce, sino Bucky Barnes. Este habla con el Consejo de Seguridad Mundial sobre una ayuda humanitaria que deben enviar a Sokovia, ya que allí se libró una guerra. Esto nos indica muchas cosas. Para empezar, en este universo no se dio la infiltración de Hydra a S.H.I.E.L.D., ya que esta comenzó justamente con la creación del Soldado del Invierno, y ya que esto nunca pasó, la organización nunca tuvo traidores en sus filas, y aparte es una justificación para conectar a la Habitación Roja como los villanos del episodio y no a Hydra. Aparte de eso, vemos que finalmente existe un universo en el que Bucky no sufrió su terrible destino como asesino de la Unión Soviética, sino un mundo donde finalmente pudo servir a su país. Y por último, esto de la ayuda humanitaria a Sokovia es un tanto extraño, ya que si en este universo todo se dio de igual manera, la batalla de Sokovia se situaría un año después de estos acontecimientos, es decir, en 2015, solo que en este caso no sabemos si Tony creó a Ultron o qué generó esta guerra en ese país. Volviendo al capítulo, Rumlow interrumpe la oficina de Bucky para llevárselo, ya que harán un atentado contra él. Este personaje recordarán que fue un traidor de Hydra que posteriormente se convirtió en Crossbones y murió en Nigeria en el 2016 antes de la Civil War. En este episodio regresa con la voz de su actor Frank Grillo. Aquí llega el Hydra Stomper atacando a Bucky. Carter interviene y logran sacarlo de ahí. Fury envía a Nat para que acabe con él, mientras que el secretario pregunta quién está en el traje y Peggy le revela que es Steve, y le pregunta que cuál combustible está usando, ya que en definitiva no puede ser el Tesseracto. Bucky revela que era una combinación de plutonio y pomada que Howard había creado después de la guerra. La capitana lucha contra la armadura sin poder detenerlo. Este destruye naves y llega nuevamente hasta Bucky. Widow tiene en la mira al Stomper, pero Barnes se atraviesa y bloquea el tiro, diciendo que Steve sería igual de estúpido para hacerlo por él. Intenta hacerlo entrar en razón hablándole a su amigo y diciéndole que vayan a tomar algo como en los viejos tiempos. Antes de que pueda disparar, Peggy interviene y lucha contra este. Cuando salen del edificio, la capitana logra golpear la armadura desactivándola, y con la ayuda de Widow la introduce en un Quinjet para llevárselo a salvo. Nat la lleva a una ubicación secreta en Escocia para poder examinarlo. Allí observan que casi no envejeció y Romanoff revela que el traje es lo único que lo mantiene con vida. Esto evidentemente causado por lo que sea que le haya ocurrido cuando desapareció en su misión en el 53, ya que bien pudo haber muerto y ser revivido por la Habitación Roja, quienes adhirieron los circuitos a la forma biológica de Rogers para darle vida, o también pudieron haberlo hecho pero sin que este muriera, además controlando su cerebro a través del traje. Según las lecturas, cada que el traje se activa, la supervivencia de Steve se desploma, razón por la cual la Habitación Roja lo usaba poco, pues en resumidas cuentas era lo que le ocurría a Tony con el Paladio, entre más lo usaba más lo estaba matando. Nat sugiere pedirle ayuda al mismo Stark o a Banner, ya que conectarlo y reconectarlo no lo salvará. Peggy dice que no tienen tiempo para que ellos jueguen al científico loco, ya que después de eso, todos los gobiernos del mundo buscarán a Steve y en el peor de los casos, terminará encerrado en una prisión o congelado en carbonita. Esto es una referencia al episodio 5 de Star Wars en la que Han Solo fue congelado en este material para ser llevado a Jabba, y lo que justamente referencia al propio Steve, quien en su universo, entre su lista de cosas por mirar, ya había tachado Star Wars. Peggy dice que irá a la Habitación Roja para encontrar una cura para Rogers, y le dice a Widow que se irá con ella. Esta relata cómo fue que asesinó al líder de la Habitación Roja, apuñalándolo con un sacacorchos en la arteria carótida. Al parecer en este universo, Nat sí tuvo éxito matando a Draco, pues en su película cuando esta intentó hacerlo, terminó supuestamente acabando con la hija de este llamada Antonia, quien después se reveló que era Taskmaster. Romanoff le dice a Peggy que la Habitación Roja no se destruyó porque su ubicación es secreta y nadie la sabe, ni siquiera S.H.I.E.L.D. Steve despierta y dice que la llevará allí. Este le dice a Peggy que han sido años y que le debe ese baile, haciendo referencia al mismo baile que en el universo que conocemos, Steve le debió a Peggy cuando este se sacrificó. Los héroes se dirigen a la Habitación Roja, que se encuentra en una especie de pueblo estadounidense construido por la KGB, sacado de una canción de John Mellencamp, un rockero al que Peggy conoce ya que Hawkeye le introdujo al rock ochentero. Este lugar se ubica en una base militar sokoviana, porque por alguna razón en este episodio quieren meterle Sokovia a todo. Estos recorren el pueblo viendo que los ciudadanos son en realidad maniquís o robots con grabaciones y caras que asustan. Steve conversa con Peggy diciéndole que no recuerda mucho ya que cuando despertó el traje tenía el control. Carter le dice que en un suspiro cruzó un portal y el futuro había llegado. Ella dice que se siente mucho más rápido en todo sentido.
pero que los bailes aún son lentos. También le dice a Rogers que él pudo tener una familia cuando la guerra acabó, y este responde que no le vio sentido si no era con ella, justificando que cada que tenía una misión se olvidaba de que ella se había ido. Y no es por echar mierda, pero es contrario a lo que Peggy hizo, ya que esta, posterior a la desaparición de Steve, sí tuvo esposo e hijos. Y además en esta conversación escuchamos de fondo la canción It's Been a Long Long Time, que es la canción con la que ellos tienen su tan esperado baile en el final de Endgame, cuando el Cap regresó en el tiempo para estar con ella. Cuando están a punto de besarse son interrumpidos por los maniquíes, los cuales comienzan a lanzarles los Widow Bites para detenerlos. Los héroes luchan pero finalmente los someten. Aquí aparece la habitación roja, que ahora sí acordémonos completamente de esta. Más que ser un lugar, era conocido como el programa de las Black Widows, un programa secreto de entrenamiento ruso-soviético que implicaba tomar mujeres jóvenes y convertirlas en espías y asesinos de élite, conocidas como las viudas negras. Inicialmente utilizaba el condicionamiento psicológico para ser obedientes a las viudas, pero en la década de los 2000 el programa había pasado a utilizar el control mental. En este lugar, Natasha se instruyó en toda su formación como asesina, incluso llegando a completar todas las pruebas hasta la ceremonia de graduación, que consistía en elaborar histerectomías para que no pudieran tener hijos y fueran más leales a la habitación roja. Posterior al atentado que ella llevó contra Dreykov, este mudó la habitación a una instalación aérea de alta tecnología en los cielos de Rusia. Sostenida por múltiples grandes motores de turbina, podía soportar mucho peso y mantener una posición estable a gran altura. Para mantener su secreto, Dreykov hizo sedar a todas sus viudas negras al entrar y salir para que no supieran la ubicación de la habitación roja. El programa terminó en 2016, posterior a los acontecimientos de Civil War, cuando Widow junto a Melina Vostokov y Yelena Belova destruyeron la academia y mataron a Dreykov, algo que en este universo no pasará, pues descubrimos que quien ahora es la líder de la habitación roja es la propia Melina. Esta era la madre adoptiva de Natasha y Yelena, quien había tenido que hacerlo por la misión que le habían encomendado, pero esto ocasionó que desarrollara sentimientos por ellas, criándolas como sus hijas. Sin embargo, al regresar de esta misión y dejando a las niñas en el programa, Dreykov la convirtió en una de sus principales científicas, y posteriormente ella lo traicionaría. En esta historia, ella es la líder de este lugar y vemos que controla al Hydra Stomper. Curiosamente le dice el diálogo reporte de misión, que es justamente el que le decían a Bucky cada que terminaba una misión como el Soldado del Invierno. Melina revela que en realidad el objetivo de la misión nunca fue matar a Bucky, sino que querían a Peggy. En todo el capítulo no se revela por qué, pero la querían. Carter lucha contra el Stomper, mientras que Nat debe hacerlo contra las viudas. Peggy trata de hablar con Steve para que se detenga sin ningún éxito, y Widow debe escapar de sus hermanas, quienes solo le disparan. Una torre falsa de agua cae y Peggy aprovecha para distraer a Rogers. Nat debe enfrentarse contra las otras soldadas de la habitación, mientras Melina les dice las debilidades de Romanoff. Sin embargo, esta las derrota y debe enfrentarse a ella. Ambas luchan con Melina dándole en su madre a Widow, mientras que Peggy habla con Steve diciéndole que ya no quiere pelear más con él y suelta el escudo. Un paralelismo con la cinta de Winter Soldier, en la que el Cap le dice a Bucky que no peleará con él ya que es su amigo, y también suelta el escudo. Melina ahorca a Nat diciéndole que está decepcionada de ella ya que perdió todo su potencial convirtiéndose en una vengadora. Peggy logra convencer a Rogers y este, con su fuerza de voluntad, se hace con el control del traje y sin decir una sola palabra sabe lo que debe hacer. Este vuela hasta la habitación roja, mientras que Nat lanza un cable a su pie para que se enrede con Melina, llevándosela también. Y finalmente Steve se sacrifica destruyendo la habitación roja por completo junto a su líder. Romanoff y Peggy logran escapar y el vigilante mira a lo lejos diciendo que no es precisamente un final feliz, pero que este no es el final de la historia. En la escena final, Carter le dice a Nat que Steve está en alguna parte y debe salvarlo, ya que cree que aún puede hacerlo, y Widow se ofrece a acompañarla. Watto cierra diciendo que él es el vigilante, él lo ve todo, él lo observa todo. Él es interrumpido por una anomalía inesperada que abre un portal a los pies de la capitana, llevándosela consigo, y ni siquiera él sabe dónde está. Posteriormente nos enteramos de que fue arrastrada a un universo diferente, uno en el que vemos a Fury con un traje y estilo bastante diferente y anticuado, preguntando si ella es quien salvará a su reina. Y aparece la Wanda de esa realidad, mejor conocida como la Wanda Merlin, respondiendo que ella salvará su mundo, algo que descubriremos próximamente. Peggy intenta llamar al vigilante, pero este no responde, y así acaba este episodio de What If. Un episodio que sin duda es uno de los mejores, ya que a pesar de que continúa una historia que ya conocíamos, la eleva a un punto en que es realmente interesante toda la historia que plantea, y el cómo conecta la historia de los Vengadores, de Capitán América 2 y de Black Widow en un solo capítulo, justificando los factores narrativos de muy buena manera, con personajes y referencias muy interesantes. Tal vez lo que menos me gustó es el hecho de que siempre como que tratan de hacernos entender
entender que es la habitación roja quien está detrás de todo, pero no lo hacen naturalmente como lo hicieron con Hydra en la cinta de Winter Soldier, sino que siento que es un poco forzado para poder establecer la conexión con la historia y que de esa manera se conecten todos los hechos. Pero más allá de eso, como fan del Capitán América y su historia en el MCU, me parece excepcional lo que hicieron en este episodio, ya que al final descubrimos qué pasó cuando la Capitana Carter luchó contra el Hydra Stomper. Episodio 6. ¿Qué pasaría si Kahori reformara el mundo? Este episodio desde un inicio yo realmente había dicho que esperaba poco de él, y sinceramente he de decir que a mí no me ha gustado. Pues si bien tiene ciertas cosas buenas tanto de la mitología de Marvel como con la cultura que trata de representar, no me ha parecido la gran cosa ni se me hace que sea una historia que realmente merezca un what if. El episodio inicia con el vigilante relatando que la pesadilla de Asgard es la misma en muchas realidades, las llamas del inevitable Ragnarok. En el universo que conocemos, Odín le confió el Tesseracto a una aldea de la Tierra luego de alcanzar una era de paz, pero esta vez no fue así ni logró hacerlo, ya que apreciamos que Surtur ha destruido este reino y termina acabando con Odín, quien tenía el Tesseracto en sus manos, causando que este se perdiera en el universo. Pero detengámonos aquí. Para empezar debemos recordar que el Ragnarok es un evento apocalíptico en la cultura asgardiana que profetizó la destrucción de Asgard y el fin de su imperio. Se predijo que Surtur, el demonio de fuego y gobernante de Muspelheim, sería el causante de la calamidad impulsado por la llama eterna, la cual era su fuente de poder y una llama mística inextinguible capaz de revivir muertos. Odín había logrado detener a Surtur robándole la llama y en el futuro, específicamente en 2017, Thor tendría varios sueños que le mostraban a Surtur destruyendo Asgard. Sin embargo, cuando Hela apareció y estaban luchando contra ellos, Thor vio que era imposible detenerla, por lo que entendió que no debían evitar el Ragnarok, sino causarlo, a lo que Loki fusionó la corona de Surtur con la llama para revivirlo y que de esa manera destruyera a Hela, pero evidentemente con el alto precio de perder a Asgard. Esto en esta historia ocurrió así, solo que varios siglos antes. Además que no existe ni Thor ni Loki. La destrucción de Asgard traería nuevas maravillas a partir de una sola brasa del pasado, ya que el Tesseracto había sobrevivido al Ragnarok encontrando un nuevo hogar en un nuevo mundo, y descubrimos que cae en la Tierra. Aquí nos situamos en una aldea Mohawk, donde vemos a la comunidad realizando sus actividades. Es de recalcar que los Mohawk son un pueblo indígena de América del Norte, de habla iroquesa, siendo de los primeros nativos que existieron, también conocidos por ser la sección más oriental de Haudenosaunee. El endónimo que simplifica a las 5 naciones nativas de Estados Unidos. Como uno de los 5 miembros originales, los Mohawk son conocidos como los guardianes de la Puerta Oriental, los guardianes tradicionales de la Confederación Iroquois contra las invasiones del Este. En el momento del contacto europeo, el pueblo Mohawk tenía su base en el valle del río Mohawk, en lo que hoy es el norte del estado de Nueva York, al oeste del río Hudson. Aquí conocemos a una joven llamada Kahori, la cual va a jugar y explorar junto con su hermano Wata. Y por cierto que casi todo el episodio está escrito y dicho en la lengua Mohawk, con unos cuantos en inglés, pues aparte hay otros que están dichos originalmente en español. Estos recorren el bosque llegando a un antiguo campo de batalla que supuestamente está maldito. Esto debido a que en el pasado se libraron batallas entre los pueblos indígenas que estaban en ese lugar. Kahori menciona que el lago que está ahí contiene un gran poder capaz de llevarlos al mundo del cielo, y que esa gente peleaba por controlarlo. Los rumores afirman que el lago comía gente, ya que al entrar en él, la gente desaparecía y no regresaba. Ellos llegan en efecto a un lago que supuestamente es ese lago prohibido, que la verdad no lo parece tanto. Kahori y Wata escuchan disparos y se dirigen a la aldea, la cual está envuelta en llamas con sus habitantes esposados y sometidos por los conquistadores españoles. Y aquí vamos a hacer una pausa, ya que este hecho causó mucha polémica por la representación que se le da al Imperio Español en este episodio, ya que mucha gente se quejó de cómo los hacían ver y la mirada que tenían respecto a la conquista española. Algo que bueno, realmente es que tiene muchos puntos de vista y no precisamente hay uno que sea el verdadero. Esto también nos dice que posiblemente la historia se sitúe aproximadamente a finales del siglo XV, tal vez antes de 1492, ya que la información del capítulo revela que esto se sitúa antes de la colonización de América, por lo que su temporalidad oscila en esos años. Kahori y su hermano son descubiertos y perseguidos por los soldados españoles por el bosque y terminan cayendo en una especie de cueva que albergaba el verdadero lago prohibido, un lago con aguas irradiadas por una extraña luz azul que parecía magia. Ellos tratan de ocultarse y Kahori intenta distraer a un soldado para que no le haga nada a su hermano. Sin embargo, otro más termina disparándole. Ella cae al lago y es succionada por un remolino que la transporta a otro mundo a través de un portal que se encuentra en el cielo. En este lugar es recibida por uno de sus hermanos, quien le da la bienvenida al mundo del cielo.
Por su parte, Uatu relata que después de la caída de Asgard, el Tesseracto tuvo una segunda vida entre los ancestros de Kahori. Al romperse con el impacto, el cubo liberó por completo la energía de la gema del espacio y otorgó sus poderes al lago. Muchos desaparecieron en sus aguas y jamás regresaron. La codicia y el dolor causaron una guerra entre las naciones circundantes, y cuando se estableció la paz, se declaró que el lago estaba maldito y nadie más acudió a él de nuevo. Esto nos indica que como tal es la gema en su mayor capacidad lo que le daba sus habilidades a todo aquel que terminara en el mundo del cielo, el cual no sabemos muy bien si se trata de un nuevo planeta al que el Tesseracto los transportaba o una zona diferente de la Tierra también afectada por la energía de este artefacto, ya que en este lugar las cosas son muy diferentes. Kahori observa a los habitantes del lugar y habla con aquel que la recibió cuando llegó. Este se presenta diciendo que su nombre es Atarax y le explica un poco sobre la naturaleza de este lugar, diciéndole que ellos comen una especie de frutos que los hace absorber un poco del poder de ese lugar. Kahori dice que debe irse ya que su hogar fue atacado. Sin embargo, Atarax le dice que caen en ese paraíso para quedarse permanentemente, ya que ese es su propósito. Aquí regresamos a la aldea donde vemos al líder de los conquistadores, el cual es Don Rodrigo Alfonso Gozolo, quien al parecer es un personaje creado para la historia, ya que no parece haber registro de que haya existido. Este menciona que en nombre de la reina de España ha llegado para reclamar la fuente de la juventud de este lugar, el lago prohibido, e intenta amenazar a los lugareños para que le digan en dónde está. Unos soldados llegan con el hermano de Kahori y le informan que han encontrado el lago. Luego vemos a Kahori intentando regresar a casa. Ella, sintiendo la energía del lugar, logra despertar sus nuevas habilidades y Atarax le pregunta que de qué barro está hecha, a lo que ella responde que de lobo. Esto haciendo referencia a que en general el símbolo y tótem de la comunidad Mohawk es este animal, el cual representa la fuerza, la inteligencia, la lealtad y la libertad. Kahori trata de llegar hasta el portal una y otra vez sin lograrlo, y Atarax la lleva con la casa. Estos se ocultan entre el pasto y le explica que es un fruto que tarda años en brotar, pero que lo llena con una inmensa cantidad de energía del planeta. Los ancianos despiertan estas criaturas y corren. La caza consiste básicamente en saltar por encima de estos animales, quitándoles el fruto que parece una especie de gema azul. Kahori explota sus habilidades y corre a una mayor velocidad sin poder detenerse, lo que la desvía y coloca frente a frente con uno de estos toros, el cual logra levantar con sus poderes, extrayéndole además varios frutos. La caza termina y todos dicen cuánto recolectaron, mientras que Kahori llega con una inmensa cantidad de estos. Una anciana le dice que sus nombres llevan el espíritu y la fuerza de quienes los usaron antes de ellos, y le dice que por su victoria, el suyo es aún mejor. Por cierto que el nombre Kahori significa ella agita el bosque o alguien que motiva a quienes la rodean, algo que vemos que ella logra con los demás. Por su parte, los españoles habían llegado al lago y estando felices por haber encontrado la fuente de la juventud, estos se arrojan para probar el secreto de la inmortalidad. Sin embargo, todos ellos son absorbidos y desaparecen, un hecho que asusta a su líder, quien dice que encadenen a los indígenas y se regresen a España. Los soldados llegan al mundo del cielo e intentan atacar la aldea cuando estaban celebrando. Kahori los detiene y pregunta por lo que le hicieron a su aldea. Además le reprocha a los demás el hecho de que el lago los envió aquí otorgándoles dones, pero que ellos se han vuelto muy complacientes y han olvidado sus orígenes, pero que ella no lo ha hecho, más aún cuando hay gente sufriendo. Ella comienza a manipular el portal y dice que mantendrá a su pueblo frente a ella para ayudarlos, incluyéndolos a ellos, a lo que de alguna forma logra mover el vórtice colocándolo en tierra. Ella dice que volverá para pelear por su pueblo, intentando salvar a los que pueda, y les dice que si son dignos de ese lugar, también la acompañarán. Kahori regresa a la aldea y sigue las huellas hasta la playa, en donde su gente está siendo transportada hacia los barcos. Ella llega y es atacada por el ejército, creyendo que es una hechicera. Logrando derrotar a varios soldados, es asediada por los cañones de las naves, los cuales intenta detener hasta que uno de ellos la impacta en la cabeza. Estando a punto de morir, Kahori es apoyada por los demás habitantes del mundo del cielo. Ella acaba con Rodrigo enterrándolo en la arena y los demás destruyen los barcos y se enfrentan a los soldados derrotándolos. Kahori encuentra y se reúne con su hermano de nuevo. El vigilante nos dice que muchas historias surgen por una sola decisión, pero la victoria de Kahori no se dio solo por escoger el camino correcto, sino por su convicción, por mantenerse fiel a su camino, por estar dispuesta a enfrentar devastaciones y milagros por igual. Una determinación que al final arde con más fuerza, la que impulsa a un individuo a hacer algo más, y que tal vez sea por eso que los héroes rara vez se detienen después de su primera victoria. Kahori junto a su pueblo salen victoriosos y luego nos ubicamos en el Palacio de España, donde la reina Isabel I de Castilla es informada sobre los fracasos de su ejército intentando conquistar América, o más bien el Nuevo Mundo como ellos lo llaman. Este personaje existió en la vida real, siendo una monarca que gobernó desde 1474 a 1504.
también conocida como Isabel la Católica, fue la que brindó apoyo a Cristóbal Colón con su búsqueda de las Indias Occidentales, lo que posteriormente acabaría con el descubrimiento de América y su conquista. Ella cuestiona a quién osa desafiarla a ella y sus tropas, a lo que Kahori aparece abriendo un portal. Ella detiene a los soldados que tratan de atacarla y le dice que el mundo es rico y próspero, mucho más de lo que puedan imaginar, pero que ninguna de ellas son quienes para reclamar eso. La reina responde que su misión es gobernarlos y al decir esto, Kahori la levanta con su poder y luego destruye su trono, ofreciéndole firmar la paz o que su reino y sociedad ya no tenga futuro. El vigilante relata que ella y su pueblo usaron los milagros del mundo del cielo para brindarle la paz a sus vecinos, pero que su gran batalla apenas comenzaba, pues atrás de ellos aparece Strange Supreme felicitándola por obtener la paz mundial en tiempo récord, pero que no sabe si durará. Él se presenta ante ella y le dice que la ha estado buscando por un largo tiempo. Para empezar, esto significa y tal cual hace referencia al título del episodio en que Kahori establece la paz con la sociedad que se suponía debía conquistarlos. Por lo que en este universo literalmente Kahori reformó el mundo, ya que así muchos acontecimientos históricos nunca se hubieran dado y la historia de la humanidad habría cambiado completamente su rumbo. Y lo de Strange Supreme lo dejaremos para el episodio final. Así acaba este capítulo de What If, uno que como dije a mí no me pareció la gran cosa. Tiene cosas buenas como por ejemplo el cómo Marvel realmente logra darle un interés al personaje que creó originalmente y que le da buenas justificaciones a la historia que presenta, pero que personalmente sentí que estaba viendo una especie de película animada sobre la colonización de América con una historia fantasiosa sobre una heroína que nace para que esto no ocurra, en lugar de un episodio de una serie de Marvel. Y tal vez ese sea el propósito que quisieron darle, pero que para mí es realmente poco lo que han logrado transmitirme en este episodio. Y lo digo porque repito que existen muchas historias para contar en el UCM y muchas posibilidades para abordar en una serie como esta, para que terminemos con este tipo de historias, porque les aseguro que si le hacen un proyecto a Kahori para cine, termina siendo un fracaso peor que la propia de Marvel. Y si bien no es tan aburrido como pensé, realmente este episodio no ha sido de lo mejor que hay en esta temporada. Pero bueno, al final descubrimos qué pasó cuando Kahori reformó el mundo. Y bien, ahí lo tienen. Eso es lo que nos han dejado estos 3 episodios de What If temporada 2. Si les ha gustado no se les olvide suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de la última parte que estrenaremos muy pronto. Y también que dejes en los comentarios lo que piensas de estos 3 capítulos y repasar el anterior video donde recapitulamos los 3 primeros episodios de la temporada. Video al que puedes darle clic ya mismo. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.